Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a Charlando con Mr. Pep. Escuchando esta música que tenemos de fondo hoy, imagino que sabrás a dónde vamos a viajar. Así que ponte cómodo, hidrátate porque las temperaturas están muy altas y acompáñame en este viaje hacia el origen de Sevilla. Hay ciudades con una gran historia, es cierto, pero luego está Sevilla, porque hablar de Sevilla no es hablar solo de una ciudad española, es hablar del lugar desde el que partieron expediciones que cambiaron el planeta. De una ciudad donde convivieron culturas diferentes durante siglos y de un rincón que convirtió un simple río en la puerta de entrada y salida del mundo conocido. Pero para entender cómo Sevilla llegó a ser una de las ciudades más importantes de la historia, primero tenemos que viajar casi 3000 años atrás. Mucho antes de la Giralda, mucho antes de la catedral, mucho antes incluso de que existiera España, porque todo comenzó gracias a un río, el río Guadalquivir. Porque el río Guadalquivir hoy es uno de los símbolos de Andalucía, pero hace miles de años era mucho más que eso. Era una autopista natural. Por sus aguas viajaban personas, alimentos, metales y mercancías cuando las carreteras todavía no existían. Los primeros pobladores entendieron enseguida el valor de este lugar. Y es que aquí había agua, tierras fértiles y una salida hacia el mar. Era el sitio perfecto para establecerse. Ya con el paso del tiempo, esta zona quedó ligada al misterioso reino de Tartesos, una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Su riqueza en metales atrajo a comerciantes de todo el Mediterráneo. Fenicios y cartagineses llegaron buscando plata, cobre y nuevas rutas comerciales. Sin saberlo, estaban preparando el escenario para la llegada del pueblo que cambiaría definitivamente la ciudad: los romanos.
Y es que tras derrotar a Cartago, Roma conquistó el sur de la península y bautizó la ciudad con el nombre de Hispalis. Bajo el dominio romano, Sevilla creció como nunca antes. Se construyeron calles, murallas, mercados y edificios públicos. Pero sobre todo, Sevilla se convirtió en un importante centro comercial. Desde aquí salían barcos cargados de aceite de oliva, vino y cereales, rumbo a Roma. La provincia de la Bética era una de las más ricas del imperio y Sevilla ocupaba una posición privilegiada. Pero que muy cerquita se encontraba Itálica, la ciudad donde nacieron los emperadores Trajano y Adriano, dos de los gobernantes más importantes de la historia de Roma. Aquello demuestra la enorme relevancia que tenía esta región hace casi 2000 años. Pero como bien sabéis, ningún imperio dura para siempre. Y es que con la caída de Roma llegaron los visigodos y comenzó un periodo mucho más inestable. Hasta que en el año 711 todo volvió a cambiar. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron gran parte de la península. Hispalis pasó a llamarse Isbililla. Y así comenzó una auténtica edad de oro. La ciudad se llenó de mercados, talleres, jardines y patios. Mejoraron la agricultura gracias a nuevos sistemas de riego. Introdujeron cultivos desconocidos y convirtieron Sevilla en uno de los grandes centros culturales de Al-Ándalus. Fue también durante esta época cuando empezó a levantarse uno de los monumentos más famosos de España: la Giralda. Aunque hoy la vemos como el campanario de la catedral, originalmente era el alminar de la gran mezquita. Lo más curioso es que en su interior no hay escaleras, sino rampas, porque estaban diseñadas para subir a caballo hasta la parte superior. Es uno de esos detalles que convierten un monumento en una historia. Ya en el año 1248, el rey Fernando III conquistó Sevilla para la corona de Castilla. Y lejos de destruir todo lo anterior, la ciudad comenzó a mezclar culturas. Sobre la antigua mezquita se construyó la catedral. El alminar se transformó en campanario.
Y el antiguo palacio musulmán evolucionó hasta convertirse en el impresionante Real Alcázar, uno de los palacios reales más antiguos del mundo que todavía siguen en uso. Y es que muy pocas ciudades conservan también las huellas de todas las civilizaciones que pasaron por ellas. Pero el momento que cambió la historia de Sevilla y también la del mundo todavía estaba por llegar. Y es que en el año 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Aquel viaje abrió una nueva era. Y pocos años después, Sevilla se convirtió en el gran centro del comercio entre Europa y el Nuevo Mundo. Aquí se creó la Casa de la Contratación, el organismo encargado de controlar todos los viajes y mercancías procedentes de América. Imagina aquella ciudad. Te digo que te la imagines porque barcos entraban continuamente por el río Guadalquivir. Marineros hablando idiomas diferentes. Mercaderes negociando cargamentos de oro, plata, cacao, azúcar o especias. Mapas extendidos, sobre las mesas. Exploradores preparando nuevas expediciones. Durante décadas, Sevilla fue una de las ciudades más ricas e importantes del planeta. Todo pasaba por aquí. Y el Guadalquivir volvía a demostrar por qué había sido el verdadero protagonista de esta historia desde el principio. Y ahora ya pues nos vamos al año 1519. En ese año partió desde Sevilla una expedición dirigida por Fernando de Magallanes. 3 años después regresó una única nave, la Victoria, al mando ya de Juan Sebastián Elcano. Habían conseguido algo que parecía imposible: dar la primera vuelta al mundo. Solo 18 hombres regresaron, pero demostraron para siempre que la Tierra podía rodearse navegando. Y esa hazaña quedó unida para siempre al nombre de Sevilla. Durante aquellos siglos también floreció el arte. Aquí se formó Diego Velázquez, antes de convertirse en el gran pintor de la corte.
Aquí vivió Bartolomé Esteban Murillo, uno de los artistas más importantes del barroco español. Y es que Sevilla respiraba cultura, respiraba riqueza, respiraba historia. Sin embargo, la historia pues volvió a cambiar. Con el paso de los años, los barcos eran cada vez más grandes y el río Guadalquivir comenzó a presentar dificultades para la navegación. Poco a poco el comercio con América fue trasladándose a Cádiz y en el año 1717 la Casa de la Contratación abandonó Sevilla. Era el final de una época dorada. Pero tranquilos, porque no era el final de la ciudad. Porque Sevilla ya había demostrado algo durante siglos. Sabía reinventarse. Llegaron tiempos difíciles, epidemias y crisis económicas, pero nunca perdió aquello que la hacía diferente. Su forma de vivir. Su capacidad para convertir cualquier plaza en un punto de encuentro. Su manera de entender el tiempo. Y su enorme patrimonio que seguía creciendo generación tras generación. Y es que Sevilla, en el año 1929, volvió a mirar al mundo con la exposición iberoamericana. Gracias a ella nacieron lugares tan espectaculares como la Plaza de España, considerada por muchos una de las plazas más bonitas del planeta. Sus bancos de cerámica representan a todas las provincias españolas y sus canales le dan un aspecto único. Muy cerca se encuentra el Parque de María Luisa, un auténtico oasis dentro de la ciudad que desde entonces forma parte de la vida cotidiana de los sevillanos. Décadas después, en el año 1992, Sevilla volvió a convertirse en protagonista gracias a la Exposición Universal. Y es que gracias a ello la ciudad se modernizó. Llegaron nuevas infraestructuras, nuevos puentes sobre el Guadalquivir y el primer tren de alta velocidad de España. Era una Sevilla preparada para entrar en el siglo XXI sin olvidar jamás su pasado. Pero si hay un lugar donde realmente late el corazón de esta ciudad, ese lugar es Triana.
un barrio de marineros, ceramistas y artistas. Un barrio donde el río siempre ha formado parte de la vida de sus vecinos. Desde aquí partieron muchos de los hombres que navegaron hacia América. Y aquí nació buena parte del carácter alegre, abierto y apasionado que identifica a Sevilla. Pero hablar de Sevilla también es hablar del flamenco. Aunque este arte pertenece a toda Andalucía, pocos lugares han contribuido tanto a su historia como Sevilla. En sus calles crecieron algunos de los mejores cantaores, bailaores y guitarristas. Porque aquí en Sevilla el flamenco no se interpreta, se vive. Y esa misma pasión aparece cada primavera. Primero con la Semana Santa. Durante unos días la ciudad cambia completamente. El sonido de las bandas, el olor a incienso, las saetas y el silencio con el que miles de personas contemplan el paso de las cofradías crean una atmósfera imposible de olvidar. Pero cuando termina la Semana Santa, llega la Feria de Abril. Lo que comenzó en 1847 como una feria de ganado acabó convirtiéndose en una de las fiestas más famosas del mundo. Las casetas, las sevillanas, los caballos, los trajes de flamenca, el albero, la música, todo forma parte de una celebración que representa la alegría de vivir que caracteriza a esta ciudad, a Sevilla. Por supuesto, no podemos olvidar otra de las grandes pasiones de Sevilla, el fútbol. El Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié protagonizan uno de los derbis más intensos de Europa. Durante unos días la ciudad parece dividirse en dos colores. Por una parte rojo y blanco y por la otra verde y blanco. Pero cuando termina el partido todos vuelven a compartir la misma ciudad. Porque por encima de cualquier rivalidad, Sevilla siempre ha sabido mantener una personalidad única. Y obviamente, si visitas la ciudad, que te invito a que lo hagas, descubrirás que también se disfruta alrededor de una mesa. Las tapas forman parte de su cultura. El pescadito frito, las espinacas con garbanzos, el solomillo al whisky, la cola de toro, las torrijas. Cada plato cuenta
una pequeña parte de su historia. Porque Sevilla no solo se visita, se saborea. Hoy Sevilla es una ciudad moderna, abierta al mundo y orgullosa de su pasado. Millones de personas la visitan cada año para admirar la Giralda, el Real Alcázar, la Catedral, la Plaza de España, o simplemente para perderse por las calles del barrio de Santa Cruz. Pero quizá el mayor tesoro de Sevilla no sea ninguno de sus monumentos. Quizá el mayor tesoro de Sevilla es su capacidad para emocionar. Porque pocas ciudades consiguen que quien las visita quiera volver. Y pocas ciudades hacen sentir a sus habitantes un orgullo tan profundo por el lugar donde nacieron. Después de casi 3000 años de historia, Sevilla sigue demostrando que una ciudad puede cambiar el mundo, pero sin perder nunca su esencia. Y quizá esa sea la mayor lección que nos deja su historia. Que los imperios pasan, los reyes cambian, las fronteras se transforman, pero las ciudades con alma, como Sevilla, permanecen para siempre. Porque Sevilla tiene un color especial. Y porque Sevilla seguirá escribiendo su historia cada día. Y aquí, como bien sabes, en Charlando con Mr. Pep, en El Origen, le seguiremos poniendo voz. Y a ti, que estás ahí al otro lado y me estás escuchando, pues gracias por acompañarme en este viaje, en el origen de Sevilla, la ciudad que cambió el mundo desde un río. Ya sabes que si eres oyente de YouTube, pues suscríbete, que es gratis. Y si eres oyente de Spotify, pues sigue el canal, que también es gratis. Nos puedes dejar tu opinión en comentarios, lógicamente, que te leo. Y si encima quieres que hablemos del origen de alguna ciudad en concreto que te guste, o de algún pueblo en especial para ti, pues ya sabes que te leemos. Activa la campana, obviamente, para estar al día de lo que sucede aquí en Charlando con Mr. Pep. Y comparte el canal, tus redes sociales. Eso es un gran apoyo. Nos escuchamos en el próximo programa. Esto es Charlando con Mr. Pep. Esto ha sido El Origen.